Ave María Purísima, sin pecado concebida. Memorias de la hermana Lucía. Tercera memoria después de las apariciones. 1. Lucía va a la escuela. Estoy escribiendo hasta aquí, sin ton ni son, como se suele decir, y ya voy dejando atrás algunas cosas. Pero estoy haciendo lo que vuestra excelentísima y reverentísima me dijo, que escribiese según lo fuera recordando con toda sencillez. Pues así lo quiero hacer, sin que me importe el orden ni el estilo. Me parece que así mi obediencia es más perfecta y por tanto más agradable a nuestro Señor y al Inmaculado Corazón de María. Vuelvo pues a la casa paterna. Ya dije a vuestra excelentísima que mi madre tuvo que vender nuestro rebaño, quedando solo con 3 ovejas que llevábamos con nosotros al campo, y cuando no íbamos les dábamos de comer algunas cosas en el corral. Mi madre me mandó entonces a la escuela, y con el tiempo que me quedaba libre quería que aprendiese a tejer y a coser. Así me tenía segura en casa y no quería que perder el tiempo en buscarme, no tenía que perder el tiempo en buscarme. Un hermoso día hablaban mis hermanas de ir a hacer la vendimia de un rico señor de P. de Cao. Esta propiedad, en las proximidades de Torres Novas, perteneció al ingeniero Marino Godiño. Es él mismo, el día 13 de julio de 1917, la primera fotografía, él la hizo, la primera foto que tenemos de los niños. Mis hermanas querían ir con este señor con otras chicas. Mi madre decidió que ellas irían, pero yo iría también con ellas. También ya dije al principio que mi madre tenía la costumbre de no dejarlas ir a ningún sitio sin que me llevasen. 2. Actitud del párroco. Por entonces el señor cura comenzó también a preparar a los niños para una comunión solemne. Como desde los 6 años yo repetía la comunión solemne, mi madre decidió que este año ya no lo haría. Cuando los demás niños iban para la puerta del señor cura, yo me marchaba para mi casa a seguir con mi costura o con mi tejido. Al buen párroco no le agradó mi falta a la doctrina y su hermana, al salir yo de la escuela, mandó a llamarme por otra niña. Esta me encontró ya camino a Aljustrel, junto a la casita de un pobre hombre al que llamaban el Caracol. Me dijo que la hermana del señor cura me mandaba llamar y que por tanto fuera hacia allá. Pensando que era para algún interrogatorio, me disculpé diciendo que mi madre me había mandado ir enseguida a casa y sin más eché a correr como una tonta a través de los campos en busca de un escondrijo, donde no pudiese yo ser encontrada. Pero esta vez el juego me salió caro. Pasados algunos días, hubo en la feligresía una fiesta cuya misa vinieron a cantar varios sacerdotes de fuera, y al terminar la fiesta el señor cura me mandó llamar, y delante de todos aquellos sacerdotes me reprendió severamente por no haber ido a la doctrina y por no haber acudido al llamamiento de su hermana. En fin, todas mis debilidades aparecieron allí, y el sermón se fue prolongando por largo rato. Por fin, no sé cómo apareció allí un venerable sacerdote que procuró defender mi causa. Quiso disculparme diciendo que tal vez fue mi madre la que no me dejaba, pero el buen párroco le respondió: La madre es una santa. Esta sí que es una criatura que aún estamos por ver lo que va a salir de aquí. El buen sacerdote que venía a ser el señor vicario de Torres Novas me preguntó entonces amablemente el motivo de no haber ido a la doctrina. Expuse entonces la determinación que había tomado mi madre. No creyéndome el señor cura, me mandó que llamase a mi hermana Gloria, que estaba en el atrio, para informarse de la verdad. Después de saber que las cosas eran como yo acababa de decir, entonces concluyó: Pues bien, o la niña viene ahora, estos días que faltan a la doctrina, y después de hacer la confesión conmigo, recibe la comunión solemne con los demás niños, o bien en la feligresía no vuelve a recibir la comunión. Al oír tal propuesta, mi hermana manifestó que 5 días antes yo debía partir con ellas y que nos hacía un gran trastorno, que si su reverencia quería,
Yo iré a confesar y a comulgar un día antes de partir. El buen párroco no entendió la petición y se mantuvo firme en su propuesta. Al llegar a la casa, informamos a mi madre que, al enterarse de lo ocurrido, fue también a pedir a su reverencia que me confesara y que me diese la comunión otro día, pero todo fue inútil. Mi madre entonces decidió que, a pesar de la distancia del viaje y de las dificultades de hacerlo, porque además de ser larguísimo, era necesario ir por caminos malos, atravesar montes y sierras, después del día de la comunión solemne, mi hermano haría el viaje para llevarme allá. Yo creo que sudaba tinta solo con la idea de tenerme que confesar con el señor cura. Qué miedo el que le tenía. Yo lloraba de aflicción. Llegó la víspera y su reverencia mandó que todos los niños fuesen por la tarde a la iglesia para confesarse. Allá fui, pues, con el corazón más encogido que si estuviese en una prensa. Al entrar en la iglesia, vi que había varios sacerdotes confesando. En un confesionario al fondo estaba el padre Cruz de Lisboa. Yo ya había hablado con su reverencia y me había agradado mucho. Sin tener en cuenta que en un confesionario abierto en medio de la iglesia estaba el señor cura fijándose en todo, pensé, primero voy a confesarme con el padre Cruz y a preguntarle cómo he de hacer, y después voy con el señor cura. El padre Cruz me recibió con toda amabilidad y después de oírme me dio consejos diciéndome que si no quería ir con el señor cura, que no fuese, que por ello el señor cura no podría negarme la comunión. Radiante de alegría con esos consejos, recé la penitencia y me escapé de la iglesia con miedo de que alguien me llamara. Y al día siguiente fui allí con mi vestido blanco, recelando aún de la comunión que me fuese negada. Pero su reverencia se contentó, por entonces, con hacerme saber, al fin de la fiesta, que no le había pasado desapercibida mi falta de obediencia en irme a confesar con otro sacerdote. El buen párroco continuó mostrándose cada vez más descontento y más confuso en relación a los hechos, y un buen día dejó la parroquia. Se extendió por entonces la noticia de que su reverencia se había ido por mi culpa. Ciertamente esa no fue la razón de su salida. La dificultad que el párroco tenía con sus feligreses en la construcción de la iglesia había sido la verdadera causa. Pero decían que era por mi culpa por no haber querido asumir la responsabilidad de los hechos. Como era un párroco celoso y querido por el pueblo, pues no me faltaron por ello motivos para sufrir. Algunas piadosas mujeres, cuando me encontraban, desahogaban su disgusto dirigiéndome insultos y a veces me despedían con un par de bofetadas o de puntapiés. 3. Comunión en el sufrimiento. Jacinta y Francisco pocas veces tomaban parte en estos mimos que el cielo nos enviaba, porque sus padres no consentían que nadie les tocase. Pero sufrían al verme sufrir y no pocas veces las lágrimas les corrían por la cara al verme afligida y mortificada. Un día Jacinta me decía, ojalá mis padres fueran como los tuyos, para que esta gente también me pudiera pegar, porque así tendría yo más sacrificios que ofrecer a nuestro Señor. No obstante, ella sabía aprovechar bien las ocasiones de mortificarse. También teníamos por costumbre, de vez en cuando, ofrecer a Dios el sacrificio de pasar un novenario o un mes sin beber. Una vez hicimos este sacrificio en pleno mes de agosto, en el que el calor era sofocante. Volvíamos un día después de rezar de nuestro rosario de Cova de Iría, y al llegar junto a una laguna que queda al lado del camino, me dijo Jacinta, oye, tengo tanta sed y me duele tanto la cabeza, voy a beber un poco de esa agua. De esa no, yo le respondí, mi madre no quiere que bebamos de aquí porque hace daño. Vamos allá a pedir una poquita a la tía María de 2 años. Era una vecina que hacía poco que se había casado y vivía allí en una casita. No, de esa agua buena no quiero. Beberé de esta porque en vez de ofrecer a nuestro Señor la sed,
le ofreceré el sacrificio de beber de esta agua sucia. Verdaderamente el agua de esa laguna era muy sucia. Varias personas lavaban allí la ropa y los animales iban a beber y a bañarse. Por ello mi madre tenía el cuidado de recomendar a sus hijos que no bebiesen de esa agua. Otras veces decía: nuestro Señor debe de estar contento con nuestros sacrificios, porque yo tengo tanta sed, pero no quiero beber, quiero sufrir por su amor. Un día estábamos sentados en el portal de la casa de mis tíos, cuando nos dimos cuenta de que se aproximaban varias personas. Francisco y yo enseguida corrimos cada uno en nuestro cuarto a escondernos debajo de las camas. Y Jacinta dijo: yo no me escondo, yo voy a ofrecer a Dios este sacrificio. Y aquellas personas se aproximaron, hablaron con ella, esperaron mucho tiempo mientras me buscaban y por fin se marcharon. Salí entonces de mi escondrijo y le pregunté: ¿qué respondiste cuando te preguntaron si sabías dónde estábamos? No respondí nada, bajé la cabeza y los ojos hacia el suelo y no dije nada. Hago siempre así cuando no quiero decir la verdad, y tampoco quiero mentir, porque pues eso es pecado. En verdad ella tenía mucho la costumbre de proceder así, y era inútil cansarse de hacer preguntas que no obtenían ni la más mínima respuesta. Sacrificios de esta clase, de ordinario, si nosotros podíamos escapar, no estábamos dispuestos a ofrecerlos. Otro día estábamos sentados a unos pasos de su casa a la sombra de 2 higueras que hay sobre el camino. Francisco se apartó un poco, jugando. Notando que se aproximaban varias señoras, corre a darnos la noticia. Y como en aquel tiempo se usaban unos sombreros con unas alas casi del tamaño de una criba, pensamos que con semejantes cartapacios no nos verían, y sin más subimos a la higuera. Después que las señoras pasaron, descendimos apresuradamente y en precipitada fuga, y fuimos a escondernos en un campo de maíz. Esta manera nuestra de escaparnos siempre que podíamos constituía también un motivo de queja del señor cura, y en especial de su reverencia, que se quejaba de que nos escapábamos de los sacerdotes. Era cierto, y su reverencia tenía razón, pero es que era porque también los sacerdotes nos interrogaban, nos reinterrogaban y nos volvían a interrogar. Cuando nos veíamos en la presencia de un sacerdote, ya nos disponíamos a ofrecer a Dios uno de nuestros mayores sacrificios. 4. Prohibición de la peregrinación. Entretanto, el gobierno no se conformaba con la marcha de los acontecimientos. Se habían puesto en el lugar de las apariciones unos palos a modo de arcos con unas linternas que algunas personas tenían el cuidado de mantener encendidas. Mandaron pues una noche a algunos hombres con un automóvil para derribar dichos palos, cortar la encina donde se había dado la aparición y llevarla arrastrando detrás del automóvil. Por la mañana se extendió rápidamente la noticia del hecho. Allá fui corriendo a ver si era verdad, pero ¿cuál no sería mi alegría al ver que los pobres hombres se habían equivocado y en lugar de la encina auténtica habían arrancado una de las colindantes? Pedí entonces a Nuestra Señora perdón por aquellos pobres hombres y recé por su conversión. Pasado algún tiempo, en un día 13 de mayo, no recuerdo si de 1918 o 19, que en realidad fue el 13 de mayo de 1920, porque hay fechas que ni la misma Lucía puede identificar. Seguimos. Al amanecer, corrió la noticia de que en Fátima había una fuerza de caballería para impedir al pueblo la ida a Cova de Iría. Toda la gente, muy asustada, me iba a dar la noticia diciendo que seguramente aquel día era el último de mi vida. Sin hacer caso de lo que me decían, yo me puse en camino a la iglesia. Al llegar a Fátima, pasé por entre los caballos que llenaban la plaza, entré a la iglesia, oí la misa que celebró un sacerdote desconocido, comulgué y después de dar las gracias volví en paz a casa sin que nadie me dijese una sola palabra. No sé si me vieron
si no me dieron importancia. Por la tarde, a pesar de las noticias que constantemente llegaban de que la tropa hacía esfuerzos para apartar al pueblo, sin conseguirlo, allá fui también a rezar mi rosario. En el camino se juntó conmigo un grupo de mujeres que habían venido de fuera. Cuando yo me aproximaba ya al lugar, vienen al encuentro del grupo 2 militares, fustigando apresuradamente sus caballos para alcanzarnos. Y al llegar junto a nosotros preguntaron para dónde íbamos. Al oír la respuesta osada de las mujeres, que no les importaba, fustigaron los caballos haciendo intención de querer atropellarnos. Las mujeres huyeron, una para cada uno de sus lados, y en un momento me encontré sola en la presencia de los jinetes. Y me preguntaron entonces mi nombre, a lo que respondí sin tardar. Entonces me preguntaron si yo era la tal vidente. Pues respondí que sí. Me dieron entonces la orden de ponerme en medio del camino y de caminar en medio de los 2 caballos, indicándome el camino a Fátima. Al aproximarme a la laguna de la que ya hablé, una pobre mujer que allí vivía, de la que hace poco también hablé, al verme a alguna distancia así entre los caballos, salió al medio del camino y, como si fuera otra Verónica, procuró inculcarme coraje. Los soldados la obligaron a retirarse sin pérdida de tiempo y la pobre mujer quedó deshecha en llanto, lamentando mi desgracia. Algunos pasos más adelante, me mandaron parar y me preguntaron si aquella mujer era mi madre. Respondí que no. Ellos no le creyeron y preguntaron si aquella casa no era la mía. De nuevo les dije que no. Ellos entonces, que parecía que no me creían, me mandaron seguir un poco más adelante hasta la casa de mis padres. Y al llegar a un terreno que daba un poco antes de entrar a Aljustrel, junto a una pequeña fuente, al ver allí abiertos unos hoyos para plantar árboles, me mandaron parar. Y tal vez para asustarme, le dijo uno al otro: pues aquí hay hoyos abiertos. Con una de nuestras espadas le cortamos la cabeza y aquí la dejamos ya enterrada. Y así acabamos con esto de una vez para siempre. Al oír estas palabras yo creí realmente que había llegado mi último momento, pero quedé tan tranquila como si nada de aquello fuese conmigo. Y pasado un momento en que pareció que quedaron pensativos, el otro respondió: no tenemos autorización para eso. Y me mandaron continuar mi camino. Atravesé así nuestra pequeña aldea hasta llegar a la casa de mis padres. Toda la gente salía a las puertas y ventanas para ver lo que pasaba. Unos se reían con burla, otros lamentaban mi pena y mi mala suerte. Y al llegar a mi casa me mandaron llamar a mis padres, pero no estaban. Uno se bajó entonces para ver si estaban escondidos, dio una vuelta por la casa y después, al no encontrarlos, me dio la orden de no salir de allí más en aquel día. Y montando en sus caballos, se fueron. Al caer la tarde corrió la noticia de que la tropa se había retirado, vencida por el pueblo, y al ponerse el sol yo rezaba mi rosario en Cova de Iría, acompañada por centenares de personas. Según me contaron después, cuando yo iba prisionera, algunas personas fueron a avisar a mi madre de lo que pasaba y ella respondió: si es cierto que ella vio a Nuestra Señora la defenderá. Y si ella miente, pues está bien que sea castigada. Y permaneció como antes, muy tranquila. Ahora alguien me ha de preguntar: ¿y mientras pasó todo esto, qué fue de tus compañeros? Bueno, no lo sé. No recuerdo nada de ellos en este momento. Tal vez los padres, en vista de las noticias que corrían, no los dejaron salir de casa ese día. 5. La madre de Lucía enferma gravemente. El Señor debía complacerse en verme sufrir, pues me preparaba aún un cáliz mucho más amargo que dentro de poco me daría a beber. Mi madre cayó gravemente enferma, hasta tal punto que un día la creíamos agonizante. Fuimos entonces todos sus hijos junto a su cama para recibir su última bendición y besarle su mano moribunda. Por ser la más joven, yo fui la última.
Mi pobre madre, al verme, se reanimó un poco, me echó los brazos al cuello y suspirando exclamó: Mi pobre hija, ¿qué será de ti sin madre? Yo muero con el corazón atravesado por ti. Y prorrumpiendo en amargos sollozos, me apretaba cada vez más a su pecho. Mi hermana mayor me arrancó de sus brazos a la fuerza y llevándome a la cocina me prohibió volver más al cuarto de la enferma y concluyó diciendo: Nuestra madre muere amargada con los disgustos que tú le has dado. Me arrodillé, incliné la cabeza sobre un banco y con una profunda amargura, como nunca había experimentado, ofrecí a nuestro buen Dios este gran sacrificio. Pocos momentos después, mis dos hermanas mayores, viendo el caso perdido, volvieron junto a mí y me dijeron: Lucía, si es cierto que viste a Nuestra Señora, vete ahora a Cova de Iría, pídele que cure a nuestra madre, prométele lo que quieras, que lo haremos, y entonces creeremos. Sin detenerme un momento me puse en camino. Para no ser vista me fui por un atajo que hay entre los campos, rezando hasta allá el rosario. Hice a la Santísima Virgen mi petición, desahogué allí mi dolor, derramando copiosas lágrimas, y volví a casa, confortada con la esperanza de que mi querida Madre del Cielo me daría la salud de la Madre de la Tierra. Al entrar en casa mi madre ya sentía alguna mejoría, y pasados 3 días ya podía desempeñar sus trabajos domésticos. Yo había prometido a la Santísima Virgen, si ella me concedía lo que yo le pedía, ir allá durante 9 días seguidos, acompañada de mis hermanas, rezar el rosario e ir de rodillas desde lo alto del camino hasta los pies de la encina, y el último día llevar 9 niños pobres y darles al fin una comida. Fuimos pues a cumplir mi promesa acompañadas de mi madre, que me decía: ¿Qué cosa? Nuestra Señora me curó y yo parece que aún no lo creo. No sé cómo es esto. �6. Muerte del Padre. Nuestro buen Dios me dio este consuelo, pero de nuevo llamaba a la puerta con otro sacrificio, no menos pequeño. Mi padre era un hombre sano, robusto, que no sabía que era un dolor de cabeza. Y en menos de 24 horas, casi de repente, una pulmonía doble lo llevó a la eternidad. El padre de Lucía falleció el 31 de julio de 1919. Mi dolor fue tal que yo creí que me moría. Él era el único que continuaba mostrándose mi amigo, y en las discusiones que contra mí se levantaban en familia, era el único que me defendía. Dios mío, exclamaba yo retirada en mi cuarto. Nunca me pensé que me tuvieses guardado tanto sufrimiento. Pero yo sufro por tu amor, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por el Santo Padre y por la conversión de los pecadores. 7. Enfermedad y muerte de Jacinta y Francisco. Por este tiempo Jacinta y Francisco comenzaron también a empeorar. Francisco y Jacinta se enfermaron casi al mismo tiempo, a finales de octubre de 1918. Y Jacinta me decía algunas veces: siento un dolor tan grande en mi pecho, pero no le digo nada a mi madre. Quiero sufrir por nuestro Señor en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por el Santo Padre y por la conversión de los pecadores. Cuando un día por la mañana llegué junto a ella, me preguntó: ¿cuántos sacrificios ofreciste esta noche a nuestro Señor? 3. Me levanté 3 veces para rezar las oraciones del ángel. Pues yo le ofrecí muchos. Yo no sé cuántos fueron porque tuve muchos dolores y no me quejé. Francisco era más callado. Hacía habitualmente todo lo que nos veía hacer a nosotras y raras veces sugería algo. En su dolencia sufría con una paciencia heroica, sin dejar nunca escapar ningún gemido, ni la más leve queja. Le pregunté un día poco antes de morir: ¿Francisco, sufres mucho? Sí, me contestó, pero lo sufro todo por amor de nuestro Señor y de Nuestra Señora.
Un día me dio la cuerda de la que ya hablé y me dijo: toma, llévatela antes de que mi madre la vea. Ahora ya no soy capaz de ponérmela en la cintura. Tomaba todo lo que la madre le llevaba y nunca llegué a saber si alguna cosa le repugnaba. Así llegó el día feliz de partir para el cielo. Francisco murió en la casa de sus padres en Aljustrel el 4 de abril de 1919. La víspera nos dijo a mí y a su hermanita: voy al cielo, pero allí he de pedir mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora que os lleve también allá en breve. Me parece que ya describí en el escrito sobre Jacinta lo mucho que nos costó esta separación. Por ello, no lo repito ahora aquí. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.